Ya quiero irme hasta la tarde. Dios los bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Vamos a comenzar esta escuela dominical y le voy a invitar que abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos a darle lectura. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y así comenzamos esta escuela dominical. ¿Cómo están el día de hoy, hermanos? Amén. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de un día más estar en su casa. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes del que nos llamó. Y para anunciar esas virtudes necesitamos conocerlas. Amén. La escuela dominical nos da la oportunidad de poder conocer más acerca de ello, de conocer más, hermano, de Jesús, de su palabra, sus ordenanzas, y poder proclamarlas y ser de testimonio a los que no conocen la verdad. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque una vez más nos da la bendición de poder estar en tu casa, poder estar en esta escuela dominical, a donde hemos venido, Señor, para aprender tu palabra. Hemos venido, mi Dios, para crecer, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, para que seamos, Señor, edificados, mi Dios, y para que de la misma manera podamos anunciar, Señor, tu verdad, tu palabra, podamos anunciar esas virtudes y podamos ser testimonios, Señor, para aquellos que no te conocen. Asimismo, mi Dios, podamos ser de bendición en nuestros hogares, en nuestras escuelas, Señor, en los trabajos y en cualquier lugar en donde estemos. Bendice esta escuela dominical, bendice las clases, bendice desde el más pequeño hasta el más grande. Pedimos, Dios, por cada maestro, Señor, sigas dando de tu sabiduría y tu Espíritu Santo sea el que venga, Señor, a dar el crecimiento en cada una de nuestras vidas. Pedimos, Señor, por los que están desde casa siguiendo esta transmisión, bendiga sus vidas de igual manera y donde se encuentran, Señor, que puedan, mi Dios, atesorar tu palabra y ponerla por obra. Cada uno de nosotros te damos gracias. Amén. Así, hermanos, cantamos este canto y pasamos a nuestras clases. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz, encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Su mano nos sostiene, su espíritu nos alienta y siempre Él nos llevará en victoria, porque así lo ha prometido. Dios los bendiga, podemos pasar a nuestras clases. Siéntese por favor en esta mañana. Yo creo que un domingo más en la casa de Dios, qué bendición, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo estuvo su semana, hermano?
intensa, bendecida. ¿Y los demás cómo estuvo, hermano? ¿Estuvo bien? ¿Sabe que conforme pasa, dicen por ahí que estos tiempos se están acelerando más aparentemente, ¿verdad? Se va más rápido el tiempo. Y yo creo que lejos de pensar y decir, ay, qué rápido pasa el tiempo, yo creo que deberíamos de irnos junto con el tiempo, hermanos, en el sentido de que así como el tiempo vuela, nosotros también avanzar en todas las áreas de nuestra vida junto con el tiempo. Si es volando, volando, no importa. Lo que importa es que no nos quedemos atrás del tiempo. Esta mañana, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Creo yo que después de haber pasado 10 clases en donde estuvimos hablando acerca de la doctrina, en lo que nosotros creemos, hemos llegado a este punto en donde vamos a entrar a otra característica que la he estado de alguna manera reservando, porque para poder llegar a ella, primero teníamos que haber pasado por todas las demás. Y es precisamente la característica que la hemos titulado. Hernán, dame imagen, hijo, por favor. Ahí viene ya la imagen, hermanos. Bien. Tener visión. Y hemos titulado esta clase Tiene visión. Yo creo que una de las características de una iglesia saludable, en donde ya hemos desarrollado la importancia de tener una doctrina, la importancia de saber a qué venimos a la iglesia, que le rendimos culto a Dios, en donde también hemos desarrollado otra de las características principales, hacer armonía. Otra de las características principales, ¿cuáles fueron también? Recuérdenmelas, hermanos, a ver si alguien lo recuerda por ahí. Saque sus anotaciones, sus apuntes. Hermano Juan. Sí, ya las hemos estado desarrollando y las he remarcado. Todavía no entramos en ella. La evangelización, la gran comisión fue una de las características también de la iglesia saludable, donde veíamos desde la perspectiva que es un mandato, es una misión de la iglesia. ¿Alguna otra que se les venga a la memoria? La importancia, el deber de congregarnos, hermano Daniel. El servicio, nuestros talentos delante de Dios. Y hemos estado desarrollando estas clases en base a la iglesia modelo, la iglesia que nació allá en el libro de los Hechos después de la muerte y la resurrección de Cristo. Cómo es que los apóstoles tuvieron el gran desafío de impulsar a una iglesia que tenía que formarse, pero a la misma vez tenía el deber de continuar, el deber de crecer, el deber de avanzar, el deber también de protegerse. Para eso establecieron doctrinas, para eso establecieron lugares de culto, reuniones de culto, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de la palabra tener visión, hermanos, fíjese que esta palabra generalmente se asocia a dos cosas muy comunes en nuestros días. Uno, lo asociamos a lo que espiritualmente hablando podemos decir, tuve una visión de parte de Dios. Sí asocia a eso, ¿verdad? Tuve una visión y es común ese término. O en su efecto, también lo relacionamos al término de las empresas. ¿Cuántos se han fijado que en las empresas, en los negocios, en los restaurantes que tienen una cadena, que ya son lugares serios, por así decirlo, sin desacreditar ninguno, pero es que ellos tienen más ese enfoque? Tienen por ahí la palabra misión y luego tienen la palabra ¿qué? Visión. ¿Sí lo han notado? ¿Sabía usted, hermano, que una iglesia saludable debe de tener una visión? Y no hablo desde la perspectiva que el pastor tiene que tener una visión necesariamente y decir, Dios me mostró esto y esto es lo que debemos de hacer. Yo lo voy a hacer bien claro. El pastor no necesita una visión para saber qué es lo que Dios quiere, porque la Biblia ya establece cuál es la visión de Jesús. Lo digo de esta manera para no caer en el concepto o en el misticismo de que si el pastor o los líderes o algún miembro de la iglesia no tiene una visión, pues significa que todavía Dios no le da visión a la iglesia. Bíblicamente hablando, la iglesia saludable se formó en primer lugar, ahorita lo vamos a estar hablando, por la visión que tenía Jesús. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Evangelio según San Juan,
capítulo 4, versículo 35 en adelante, en donde vamos a estar viendo precisamente cómo es que cuando Jesús estuvo en los tiempos del Nuevo Testamento, andando por ahí predicando, enseñando, sanando, sacando demonios, corrigiendo la doctrina de los fariseos, confrontándola, etcétera, etcétera. Cuando ya tenía a su grupo, a sus 12, hay una parte importante en donde él comenzó a darles o a recordarles o a ampliarles cuál era una de las razones también por las que él venía. Porque yo le voy a decir una cosa: Cristo no solamente vino a morir por el pecador, hermanos. Esa es la parte medular, la parte fundamental de la doctrina del cristianismo, la salvación, sí. Pero en realidad Cristo no solamente vino a salvar al hombre, porque si de eso se tratara, entonces, ¿quiénes serían los elementos para que continuara este mensaje? Una cosa es la misión y otra cosa es la visión. La misión proviene de un mandato ya establecido, pero la visión proviene de algo que alguien ve hacia una proyección, en donde pasa por ciertos filtros para que se pueda cumplir. La iglesia, desde una perspectiva administrativa, desde una perspectiva eclesiástica, la iglesia tiene que tener una visión. Ahora, yo no hablo de una visión escrita en donde todos la tengamos que repetir de memoria, como existen iglesias que así lo marcan. No es necesario. Para eso se enseña precisamente a través también de la escuela dominical, para verlo desde lejos de que fuera una frase compuesta. Veamos lo que la Biblia realmente enseña cuando Jesús habló de una visión. Así que vamos a dar lectura y dice de la siguiente manera: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Dice que interesante cómo es que Jesús abre una conversación y le dice a sus discípulos, la cosecha ya está lista. Fíjense que si prestamos atención, da la oportunidad a entender lo siguiente. A ver, si Jesús generalmente utilizaba figuras o imágenes para enseñar, eso significa que Jesús posiblemente volteó en cierta parte del año, en un clima, y los discípulos voltearon y han visto los discípulos, podemos pensar, suponer, yo no veo ninguna cosecha, ni siquiera estamos en tiempo de siembra. Pero en realidad Jesús estaba hablando, ¿qué? Espiritualmente hablando, hermanos. Y lo más interesante es que Jesús mismo dice, ustedes van a levantar algo que ustedes mismos ni siquiera han sembrado. ¿Sabe a qué se refiere a eso? Se refiere a la salvación. Se refiere que el hombre no está dando la vida por el mismo hombre, sino que nuestro deber solamente es que otras personas conozcan del evangelio. Y cuando Cristo vino a la tierra, si algo se ve en la Biblia, es que no solamente venía con el propósito de hacer milagros, con el propósito de enseñar, corregir a los fariseos que abusaban de la ley y la torcían para beneficio propio, para beneficio monetario. No solamente Cristo vino a que el hombre encontrara esperanza y dijera, ya llegó un Salvador que nos va a liberar de Roma, como se creía. No, Cristo en realidad cumplió diferentes funciones cuando estuvo en la tierra. Y una de las principales es que estando en vida, hermanos, estando en el tiempo de su ministerio, Él comenzó a formar en sus discípulos algo que se llama visión. Ahora, cuando yo hablo de la palabra visión, ¿qué es lo que se le viene a la mente a manera de definición? Generalmente la palabra visión a manera de sinónimo está asociada con el futuro, con lo que a través de nuestros ojos alcanzamos a ver, con lo que a través de nuestra mente formulamos, la cristalizamos, creamos una idea posiblemente y luego todavía no vemos nada,
pero decimos, aquí es a donde quiero llegar. Eso es de alguna manera una visión. Es como las personas que tienen negocios actualmente. No tienen negocios porque me imagino yo que alguien pasó y le dijo, oye, tengo un negocio, ¿lo quieres? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto, hermano Carreto? Sería muy loco, algo así, ¿verdad? Generalmente son empleados, son trabajadores, chalanes hasta a veces. Y ellos mientras están trabajando dicen, un día yo voy a tener mi troca, mis trocas. Y empiezan a visualizar algo que para otros causa de alguna manera locura. Pero ellos ya están visualizando algo. Entonces una visión es poder mirar hacia enfrente, hacia dónde queremos llegar. Cuando Cristo estaba en la tierra, Cristo tenía una visión. Y no solamente era salvar al pecador, hermanos, sino que alguien, Él al morir en la cruz del Calvario, resucitar y ascender al cielo, alguien tenía que continuar esta visión. No volver a morir por el hombre. Alguien tenía que continuar esta misión. Y dice de la siguiente manera, manera de introducción. ¿Te has preguntado cuál es la visión de Jesucristo para su iglesia? Siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por visión? ¿Es lo mismo visión que misión? Estas tres ya las hemos contestado. Son preguntas que como iglesia debemos no solo conocer y responder, sino que tienen como finalidad hacerlas realidad. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una visión que se cristaliza y una visión que se queda solamente aquí? Una es una idea, es un sueño, es algo mental, y la otra es la que toma vida. Cristo no pensó salvar al hombre, lo salvó. Cristo no solo pensó en levantar una iglesia, Cristo formó una iglesia. Entonces pasó de ser de una idea a una visión. Y seguimos leyendo. Son preguntas que como iglesia debemos de conocer y responder, sino que tienen como finalidad, vuelvo a repetir, hacerlas realidad. Esta manera de hacer iglesia tiene gran valor cuando se involucran pastores, líderes y miembros con el fin de extender la visión de Jesús, cuando Él dijo, los campos están listos. ¿Sabe que la visión generalmente se encuentra en una sola persona, la que tiene la idea original? Pero tiene algo interesante dentro de lo que representa la iglesia, la visión. La visión la pone Cristo, ya la dio, la plasmó en la palabra de Dios. Pero dice aquí que la visión en realidad toma forma, toma realidad, cuando se involucran tres partes dentro de ella. Uno, ¿quién es? Los pastores. Dos, los líderes. Y tres, los miembros. Yo he conocido muchas personas, hermanos, en mi corta vida, que tienen muchas buenas intenciones de llegar a un punto en su vida, de obtener algo, de manera positiva, ser ambiciosos hacia algo. Y me ha tocado ver cómo ellos pueden tener toda la capacidad, pero las personas que les rodean, desafortunadamente, no los ayudan. Y me ha tocado ver cómo se frustran, de tal manera que por más de que está encendida esa llama de ambición, lo digo, positiva, de querer progresar un negocio, un restaurante, una empresa, una marca, un producto. Me ha tocado ver, hermanos, cómo las personas que les rodean, empleados, subordinados, inclusive hasta familiares, esposos, esposas, hijos, familiares, cuñados, concuños, me ha tocado ver cómo, aun cuando tiene la visión esa persona, las personas que le rodean no les ayudan. Y es bien doloroso y bien frustrante. Pero también me ha tocado ver el otro lado de la moneda. Cuando hay una buena idea, hay un buen negocio, hay una buena intención y tienen buenos empleados, tienen buenos subordinados, gente productiva, gente leal, pero tristemente también me ha tocado ver que el que está al frente de ellos, perdón la palabra, es un mediocre. Es una persona insegura, es una persona temerosa y que desafortunadamente también se terminan frustrando. La visión no solo es la idea de un llanero solitario, de querer llegar a algo. Generalmente la visión tiene varios pilares y entre ellos, dentro de una iglesia, la visión que ya Dios le dio a la iglesia
esa iglesia, ahora el deber de ellos como cuerpo de Cristo es que tanto como pastores, como líderes y como miembros, nosotros la comprendamos. Porque algo que hoy en día se ve mucho en esta manera de estructurar las iglesias, en esta manera de formar las iglesias, es que ahora se ve mucho el alce, ya sea o numérico o monetario. Se ve mucho eso hoy en día. No digo que es malo, pero digo que sí tiene riesgos. Hoy en día se ve mucho también, lo digo de la misma manera, en donde a muchos líderes cristianos, a falta de visión, la iglesia de alguna manera comienza a desanimarse y comienza a desmembrarse. Me ha tocado ver líderes, pastores, que tienen mucha intención, pero que a falta de que los miembros de ella no comprenden o no se unen a la visión de Dios, a la visión que Dios ha establecido a la iglesia saludable, también me ha tocado ver cómo dolorosamente se terminan desmembrando o terminan cayendo en una monotonía. El propósito de estas clases que voy a dar en relación a la visión, cómo la iglesia debe de tener visión para ser una iglesia sana, lo voy a decir ahora sí específicamente. Primeramente es para esta iglesia y posteriormente para todos los que también tienen la oportunidad de ver, que siguen, que me han escrito, que siguen las grabaciones de la escuela dominical porque sienten que traen buenas aportaciones para el crecimiento de una iglesia. Entonces, primeramente es para esta iglesia, lo voy a trazar de la siguiente manera. Cuando Jesús dijo extender la visión, es porque Él no solamente se enfocó en morir en la cruz, sino que también tenía que dejar un legado. Así que dice de la siguiente manera, la visión que Jesús tuvo de su iglesia. ¿Cuál fue la visión que Jesús tuvo de su iglesia? Dice que Jesús vino a buscar y a salvar al mundo. Lucas 19:10 por favor y 2 Corintios 5:18. Él tenía en claro que venía a salvar a la humanidad. Y luego dice, y así reconciliarlos con Dios. 2 Corintios 5:18. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que de alguna manera Dios, al venir su Hijo a la cruz del Calvario, se reconcilia la visión principal del Creador. ¿Usted sabía que cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, Él tenía como visión, si lo vemos desde esa perspectiva, que el hombre en la tierra fuera la corona de su gloria, hermanos? ¿Usted sabía que Adán estaba diseñado como cabeza de toda la creación, estaba diseñado para gobernar la tierra? Esa era la visión. De hecho, dicen los libros de estudio que Adán tenía como principal trabajo enseñorear todo lo que representaba la creación de Dios, estar al frente de ello. ¿Para qué? Para que representara la imagen de Dios en la tierra. Debido a que el hombre peca, tantas veces que decimos esto, pasa, se quiebra la comunión con Dios, ya no hay reconciliación en ese momento y por lo tanto ese pase, esa estafeta pasa a pertenecer ¿a quién? Al enemigo, a Satanás. Pero a pesar de que el enemigo toma la estafeta y aparentemente quiebra la visión de Dios, en realidad ahí mismo Dios le establece al hombre la primer promesa mesiánica, que era que vendría un Salvador a reconciliar el hombre con Dios, que es lo que acabo de leer nuestro hermano Víctor. Pero ¿para qué la reconcilia? Para que se continúe la visión de Dios. Por eso es que cuando Cristo vino a la tierra, Él usó esta frase, el reino de los cielos, ¿qué dijo? ¿Está cerca o está aquí? ¿Qué dijo? Haciendo alusión a que Él representaba la justicia. Él representaba que el hombre iba a retomar en un futuro lo que Dios le había dado, la visión de que el hombre estaría nuevamente delante de la creación de Dios, pero ya pasó a ser ahora como hijo de Dios. Ahora, cuando leemos aquí que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y lo reconcilió, la visión de Dios jamás se pierde. Aun cuando Satanás hace un trabajo excelente y desafortunadamente engaña a través de mentiras y pierde el hombre esa posición, la visión de Dios continúa a través de la reconciliación. ¿Por qué?
Porque cuando Cristo viene con la función de volver a levantar lo que Satanás por muchos años ya había perjudicado. Sin embargo, estaba consciente que su carrera ministerial en la tierra, ¿qué dice? Sería temporal. ¿Quién no quisiera tener a Cristo siempre, verdad, hermanos? Y me digo por cuestión de los discípulos. Pero Jesús solamente venía por unos años. Y luego seguimos leyendo. Por lo tanto, llamó a 12 hombres para que fueran sus apóstoles. Y ellos, con la guianza del Espíritu Santo, serían quienes continuaran el mensaje de la cruz, el cual tiene como visión ser proclamado hasta lo último de la tierra. Juan 16:3 y Marcos 16:15, por favor. Esto nos muestra que cuando Cristo viene a la tierra, sabe que viene con la misión de morir en la cruz del Calvario, pero su visión se extiende para que al llamar a unos, discipularlos, enseñarlos, convivir con ellos, escuchar sus preguntas, a la misma vez ver sus errores y ayudarlos, era precisamente formarlos para darles visión. ¿Quién tiene por ahí Juan 16:13? Hermano Carreto. Entonces Cristo, cuando estaba hablando en esta ocasión, les estaba recordando: un día ya no escucharán mis palabras, pero el Espíritu Santo, el que ocupará mi lugar, y dice, y les conviene que venga, Él es el que ahora los va a guiar. Cristo, humanamente hablando, muere y posteriormente resucita, asciende al cielo, pero le reemplaza, por así decirlo, el Espíritu Santo, para que el hombre no piense que se queda sin visión la iglesia, para que el hombre no piense que Cristo ya murió en la cruz del Calvario y ya fue el suficiente, que el hombre se arrepienta y punto. No, vuelvo a repetir, la visión tiene como propósito en donde involucra partes. No solamente es una idea, sino se complementa con partes. Y luego Marcos 16:15. Entonces la iglesia tiene una visión. ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de las iglesias, hermanos, estadísticamente hablando, y más en estos tiempos, ¿sabe usted que hoy en día la iglesia está muy pasiva? La iglesia está en cierta manera conforme. La iglesia está en cierta manera a gusto. ¿Sí lo sabía, hermanos? Sí, en serio. Porque cuando Cristo estuvo en la tierra, hermanos, yo no veo a un Cristo en las narrativas de los evangelios, pues que se la pasaba chévere en su estancia aquí, estaba en constante movimiento. Las iglesias iniciales, a través de las cartas apostólicas, no veo iglesias chéveres ni pasándosela suave. Generalmente veo iglesias activas. Unas desafortunadamente activas para mal, pero también había otras activas para bien, como la carta de Corinto, la iglesia de Corinto, que era muy activa, pero en realidad pues muchas cosas estaban de manera inapropiada llevándose a cabo. Y hoy en estos tiempos, cuando observamos las iglesias de la actualidad, que nosotros tenemos más capacidad para ver, y lo digo en el contexto de que en aquellos tiempos les llegaba una carta y les daban el estatus de la iglesia, y ahora nosotros ya a través de las redes sociales, de la tecnología, de la comunicación que gozamos, nos enteramos de muchos de los ambientes de las iglesias. En realidad, hermano, en contexto general, la iglesia está a gusto. La iglesia está cómoda. La iglesia está hasta cierta manera satisfecha. Y no debería de ser así, porque la iglesia tiene una visión. Y una visión es un acto en ¿qué? En movimiento, hermanos. No es una idea. Hermano Daniel. Sí. Estado. Uh-huh. De hecho, eso dicen los escritores, correcto, que como que la iglesia
al recibir a Cristo después de la predicación de Pedro, después de que los más cercanos, ya encontré el evangelio y estaba ese nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, etcétera, etcétera, la iglesia se la pasó en cierta manera en un estado de comodidad. En mi opinión, había inocencia, pero al final del día no dejó de ser algo monótono. Digo inocencia porque no estaban todavía adoctrinados, estaban apenas empezando, pero cuando ya hay maleza, ahí es donde ya está el problema, ¿verdad? Cuando ya está maleado el creyente, como dicen por ahí algunos, ¿verdad? No, ese brother ya está bien maleadote, ¿verdad? Dando a entender que pues le quieren contar las piñas al Señor, ¿verdad? Dijo un hermano, quieren granjear al Señor. ¿Saben lo que significa granjear, verdad, hermanos? Entonces, cuando viene Cristo, dice de la siguiente manera, es la que está consciente, dice, ¿cuál es la iglesia con visión? ¿Qué es una iglesia con visión? Dice, la que está consciente que tiene que cumplir la visión principal que Jesucristo le ha encomendado, que es la predicación del evangelio de Jesucristo. Por cuanto es un mensaje vivo que tiene el poder para transformar vidas, y es a través, ahí va, la misión ya la enseñé, Marcos 16:15, el mandato, cómo Dios llamó a Israel y los llamó desde una perspectiva histórica que ellos deberían de ser luz a las naciones, pero la visión tiene que ver, vuelvo a repetir, con la idea que se cristaliza a través de diferentes pilares para poder llegar a algo. ¿Cuántos han conocido personas, aquí me voy a detener un momento, personas que dicen, yo sé que un día voy a tener mi negocio? Bueno, ¿y qué has hecho? No, todo lo tengo aquí. Sí es común eso, ¿verdad, hermanos? No, y luego ya aquí también, ¿verdad? Todo está aquí. Ok. ¿Y qué estás haciendo? No, pues todavía lo estoy procesando. Y luego le empiezan a salir canas y lo sigue procesando, ¿verdad? Y luego se empieza a arrugar, ahora sí que metafórico y literal, ¿verdad? Y se empiezan a acabar las fuerzas, empiezan a envejecer, hermanos. Y toda su vida se fue en solo una idea. La iglesia de Cristo no está diseñada para ideas. La iglesia de Cristo está diseñada para que la idea se convierta en una visión y esa visión tome una acción. Así de simple. Entonces, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, dice que es una iglesia con visión. Dice, es aquella que tiene un mensaje vivo, que tiene el poder para transformar vidas. Y ahí entro. Y es a través de proyectos, procesos, compromisos, estrategias que trazan metas para alcanzar la orden que Dios le ha dado. Proverbios 29:18, por favor. De lo contrario, termina perdiendo su dirección e identidad principal. El que lo tenga lo lee, por favor. Proverbios 29:18. Ay, dispénseme. Sí, yo sentí que me apuntó, dije, creo que está diciendo así, va. Este puño sí se ve, pero no era el puño. Era que le cambiara. Bien. ¿Quién lo tiene por ahí? Proverbios 29:18. La versión que usted está leyendo es la versión internacional. Valera. Bien, la versión Valera es la que le da la palabra a la profecía, pero en realidad la versión más común le da la palabra visión. Porque la visión, volvemos a lo mismo, es mirar hacia enfrente, es ver el futuro. Las profecías, una de sus características es que son predicciones de lo que Dios quiere hacer. Y el proverbista hace una comparación de que cuando no hay visión, cuando no hay dirección, cuando no está el pensamiento de Dios tomando forma y tomando vida, cuando no queda en claro, dice, el pueblo perece. Ahora, no solo está hablando de una nación, está hablando también de una iglesia, que es lo que se representa hoy en día. Y cuando esto sucede, hermano, la iglesia pierde su identidad. Dice, qué interesante. La iglesia pierde su identidad. A lo que me lleva la pregunta, ¿existirán iglesias que no tienen visión? ¿Iglesias sin visión? ¿Existirán?
En realidad sí existen, hermanos. Lo interesante de su comentario, hermano Juan, es que no se ve a corto plazo eso. Generalmente se ve a largo plazo porque ya no hay generaciones. Hace unos días yo leía a un comentarista y en cierta manera me llamó la atención y lo grabé en la tabla de mi corazón. Decía este comentarista: una iglesia sólida no necesariamente es una iglesia sana. Cuando yo vi ese comentario, hermanos, yo lo quise digerir y dije, estoy en desacuerdo con el autor. Pero me detuve y empecé a reflexionar y dije, es cierto. Una iglesia sólida no necesariamente es una iglesia saludable. ¿Sabía usted que las empresas de marca, de renombre, las que están dentro de las acciones en las bolsas, vaya, las que mueven cantidades ahora sí que escandalosas? ¿Sabía usted que las empresas generalmente piden resultados en crecimiento? ¿Sí lo sabía, hermano? Y uno diría, qué ambiciosos, qué ávaros. No, es que dentro de la administración y dentro de la organización y dentro de la mercadotecnia y sus derivados de una compañía, de una empresa, se dice que cuando una empresa es sólida, en realidad la palabra correcta es está estancada. Porque algo sólido es algo duro que ¿qué? Que no se mueve, que no se puede quebrar, pero que tampoco puede crecer. Y cuando yo leí el comentario, yo decía, entonces, puede haber iglesias sólidas, pero debe de ser un escalón para el crecimiento. Porque si se quedan en un pensamiento, aquí hay una sana doctrina, aquí nosotros oramos unos por otros, como dice nuestro hermano Juan, ¿verdad? Aquí nosotros estamos orando que ninguno se pierda y que todos estemos aquí. Y de un año a otro, bendito sea Dios, nadie se perdió, nadie se apartó. En realidad es bueno, pero no está demostrando crecimiento, no está mostrando la visión a la cual Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Cristo no vino por un número específico, hermano, de salvos. Dijo que vino ¿por quién? Por todo el mundo. Lo que está hablando de un movimiento constante. ¿Por qué? Porque cada día el mundo crece en todos los ángulos y también en cuestión humana. Hermano Carreto. Sí. Y, ¿Y sabe qué, hermano Careto? En realidad a Cristo le pasó igual. Cristo llamó a 12. Y cuando Pedro le quiso decir, oye, bájale una rayita, estamos perdiendo popularidad, ¿verdad? Aquí a la mexicana, ¿qué le dijo? ¿Quieres tú también? Vete, pero yo no voy a detenerme. Cristo sabía que uno de ellos lo iba a traicionar y él no se detuvo. Entonces, la palabra visión dentro de la iglesia no necesariamente está asociada con secularismo, no generalmente está asociada, hermanos, con una cortina que por ahí diga, nos quieren ver chambear, porque así se interpreta a veces la iglesia. No, yo hago mucho, no, otros no hacen nada, y empezamos a observar de manera inapropiada la visión de Dios, no la visión de la iglesia, hermanos. Cuando usted escucha a alguien decir, esta es la visión de la iglesia, en realidad es la visión de Dios. El pastor tendrá sus estrategias, tendrá sus metodologías, tendrá su política, por así decirlo, pero en realidad es la visión de Dios al final del día. Por eso dice aquí, dice, la respuesta es sí.
Lamentablemente esto sucede cuando se limita, detiene o deja de continuar con el legado del mensaje de salvación principalmente. ¿Sabía usted que una de las causas que hacen que se derribe la visión de una iglesia es cuando la iglesia deja de hablar de Cristo, hermano? Fíjese lo que estoy diciendo, Históricamente, que he leído libros de crecimiento, libros de pastores que cuentan sus experiencias tanto como hacia arriba, tanto como hacia abajo, ellos dicen que lo que detonó, ya sea o la subida o la caída, fue hablar de Cristo o dejar de hablar de Cristo. O sea, hace que si los apóstoles en realidad cuando reciben el poder del Espíritu Santo en el aposento alto, ellos hubieran quedado con ese poder y Pedro hubiera dicho, no, vengo de muchos días de buscar al Señor, estaba ahí con esos 120 y pasaron un chorro de días para que descendiera el Espíritu Santo, y que dijera Pedro, no, yo voy a agarrar un break. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Posiblemente ese primer discurso de 3,000 almas no se hubiera dado en ese momento. Y esta parte fundamental de la iglesia, que la iglesia no tiene visión, al final del día involucra los 3 niveles. Una iglesia que no tiene visión puede ser posiblemente porque el pastor no tiene visión, porque los líderes no entienden la visión o porque la iglesia no participa en la visión. Y luego seguimos leyendo. Esto sucede ya sea porque el liderazgo y sus miembros dejan de caminar, trayendo estancamiento o falta de crecimiento, identificándola como un grupo exclusivo. ¿Qué es un grupo exclusivo, hermanos? Un grupo particular, un grupo especial. ¿Sabía usted que las iglesias monótonas, las iglesias estancadas, se caracterizan porque somos los mismos? Hablo en cuestión de iglesias. No vemos caras nuevas, no vemos crecimiento, no vemos avance. Es más, las iglesias que no tienen visión desde esta perspectiva, un grupo exclusivo, hasta ya sabemos en dónde se sienta la gente. Hasta ya sabemos. Mire, estamos en casa y luego cerramos los ojos, ahí se sienta el hermano, ahí se sienta el hermano, ahí se sienta el hermano. Ese lugar está vacío. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se dejó de hacer movimiento, y dice aquí, donde la costumbre, la monotonía, el conformismo y aún la indiferencia son visibles. Cuando no hay visión en una iglesia, ya no hay diferencia entre esforzarse y no esforzarse. Ya es lo mismo. ¿Sabe qué es lo que hace crecer a una persona en su visión? Que nota la diferencia. Si está viendo, si está creciendo o está decreciendo. Eso es muy notorio, hermano. Y en la iglesia es igual. Entonces, sí existen iglesias que no tienen visión. Tienen a Cristo, tienen doctrina. Dios se glorifica y todo lo que usted y yo querramos, nada cambia. Pero no hay visión. Y si prestamos atención, ahí leo el igual, hermano Daniel. Si prestamos atención, la Biblia enseña que una de las cosas que los discípulos, que de las iglesias en Apocalipsis, se les reprendió, se les reclamó, era eso. Dijo, por tanto, vuelve ¿a dónde? A tus primeras obras. ¿Y sabe cuáles son las primeras obras de un cristiano? Compartir la fe. A todos los que Cristo sanaba, ¿qué hacían? ¿Qué hizo el gadareno? Lo quiso seguir. ¿Y qué le dijo? No, ve y cuenta cuán grandes cosas a Dios ha hecho contigo. Y puedo mencionar más milagros que Jesús hizo en donde la gente lo quiso seguir. Y Jesús dijo, no, que siga creciendo, que sigas haciendo buenas obras, no solamente de arrepentimiento, sino obras en donde muestras lo que acabó de suceder en tu vida. Hermano Daniel. Sí. Estaba la esencia. Fíjese qué buen dato usted está mencionando.
Porque es cierto, el narrador solamente marca que fue a orar 40 días y el tentador estuvo ahí. Pero en realidad la esencia sobre la vida de Jesús, como lo mencionábamos en el instituto, la vida de Jesús no pasó por un carácter perfecto, sino un carácter que no pecó. Entonces estuvo sujeto también a más tentaciones. De hecho, sí. De hecho, viéndolo desde esa perspectiva, de hecho, cuando usted observa, hermanos, y por ahí usted es lector, ahí le gusta ver, ¿verdad? O leer artículos, cuando las empresas tienen competencia, ¿sabe cómo ellos saben cómo están afectando a las otras? En las acciones. Bajo la acción. Significa que la acción no se mueve ni para arriba ni para abajo. ¿Qué significa? Que se está deteniendo y otros están pasando por encima de ella. Y la iglesia sí debe de comprender que nosotros debemos de estar en constante movimiento como congregación. No me refiero a una iglesia que no falte a los cultos, porque una iglesia que no falte a los cultos es un deber cristiano, estar aquí, es agradecimiento lo que nos tiene aquí. A nadie nos obligan, nuestro corazón nos recuerda la importancia de nutrirnos espiritualmente, de convivir con otros hermanos en la fe, de servir a Dios. Nuestro corazón nos recuerda, el Espíritu Santo inquieta nuestro diario vivir. Mire, el día que usted se vaya a ausentar a la casa de Dios y usted no sienta dolor en su corazón, así se lo digo, hermano, es porque posiblemente usted ya, sin darse cuenta, posiblemente usted ya no encuentra la diferencia entre venir y faltar. Generalmente este concepto no es un concepto antiguo, es un concepto bíblico. Por eso decía el salmista David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque daba a entender que para él estar en la casa de Dios representaba una fuerza espiritual, un refrigerio. Dice, y cuando no estoy, dice, me duele hasta el alma. Venir a la iglesia y encaminarnos en visión no necesariamente tiene que ver, hermanos, con estar aquí. Estar aquí, vuelvo a repetir, es para nosotros mismos. Pero la visión tiene que ver, como lo veíamos anteriormente, todo lo que nosotros hacemos a través de proyectos, programas, a través de metas, procesos. Y luego seguimos leyendo, dice, es cuando el cuerpo de la iglesia, ¿qué elementos dan vida a la visión de la iglesia? Entonces, es cuando el cuerpo de la iglesia, que son sus pastores, líderes y miembros, juntos colaboran en diferentes áreas, utilizando sus dones y talentos que Dios le ha dado a la iglesia, pero con el mismo fin, engrandecer el reino de Dios. La visión de Dios, la visión de Jesucristo es engrandecer su reino. ¿Y qué es engrandecer el reino de Dios? Que el pastor gane más. Es que existe un concepto muy loco que el diablo se le mete de repente a la mente de los creyentes. Cualquier aportación que yo haga, ya sea en tiempo, ya sea en esfuerzo, ya sea en dinero, ya sea en talento, el único que se beneficia, ¿a quién decimos que es? Es el pastor. Mire, cuando usted ve a un pastor que está beneficiándose de la iglesia inapropiadamente significa que ve las necesidades de la iglesia y a él no le importan. Significa que él está viviendo de una manera exuberante cuando hay necesidades en la iglesia y en la comunidad, que él ya está viviendo en la vanagloria. Ahí ya le erró la visión al pastor, ya le erró. Pero si usted ve a un pastor que es bendecido y la iglesia también es bendecida y la iglesia es otra vez bendecida, el pastor es bendecido, es muy natural que esa es la visión de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia sí enseña claramente que los que sirven a Dios, y principalmente los pastores, los líderes, así lo estableció el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que vivan con doble honra. O sea, en otras palabras, no son jornaleros que tienen que vivir de poquiteros, son personas que deben de tener para los recursos de sus necesidades dentro de una sociedad.
Pero aquí la visión del reino de Dios no representa embellecer materialmente una iglesia necesariamente. No representa que la iglesia crezca y tenga mejores acondicionamientos. No, no es malo. El engrandecer el reino de Dios tiene que ver principalmente lo que espiritualmente se le llama que un pecador venga a Cristo. Cuando una persona viene a Cristo, se está cumpliendo la misión del reino de Dios. Independientemente como la querramos ver, en el sentido de que fue un niño, fue un adulto, fue un joven, fue un anciano, porque algo que sucede hoy en estos tiempos, y lo digo con todo el respeto, es que generalmente dentro de la iglesia se han creado muchas mentiras y entre ellas es, la iglesia está creciendo, de seguro el pastor ya gana más. Ese es un concepto muy bárbaro, hermanos. Si el pastor gana más y lo está haciendo de una manera inapropiada dentro de la obra de Dios, le va a rendir cuentas a Dios. Y a Dios se le van a rendir cuentas de verdad y no se va a comparar con el beneficio que obtuvo en la tierra. El beneficio que estuvo en la tierra le va a quedar corto con lo que va a recibir de parte del Señor. Por eso es que cuando hablamos de engrandecer el reino de Dios, no hablamos de engrandecer la cartera del pastor, ni tampoco hablamos de engrandecer la iglesia y ser la competencia de las demás, no. Las dos llegan a una misma causa. El pastor es bendecido, la iglesia crece. Las dos llegan a una misma causa. La diferencia es que una llega de manera bíblica y la otra, desafortunadamente, en ocasiones es una cortina de humo. Esa es la diferencia. Engrandecer el reino de Dios. Dice, ¿dónde se invierte tiempo, esfuerzo, trabajo y dinero? Oiga, los elementos más sensibles de todo cristiano, ¿verdad, hermanos? ¿Sabía usted que hoy en día un alto número de creyentes están muy satisfechos de entrar a sus iglesias y simplemente venir a aprender y a convivir y a gozarse? Un alto número de creyentes están en ese estado. ¿Sí sabía eso, hermano? Se la pasan bien suave, por eso le digo, en realidad es un estado muy, muy chévere, muy a todo dar. Cuando usted ve la historia de Éxodo capítulo 36, alguien que me ayude del 2 al 7, pero yo mientras usted lo busca, yo le voy a platicar esta historia en contexto. Es cuando Dios le habla a Moisés y le dice que va a construir ¿qué? El tabernáculo. ¿Y qué hace Moisés en el desierto? Quiero que observe, antes de empezar a leer, quiero que observe la narrativa, porque no nomás es leer, es comprender. Mire, era un pueblo esclavo por 400 años, que toda su vida tuvieron poquito, porque eran esclavos, apenas tenían para comer. Y luego Dios les da una bendicionzota y les dice, antes de que se vayan, vayan con los egipcios y díganles que les den. Y fueron con los egipcios y desfalcaron a los egipcios en cuestión de oro, de túnicas, etcétera, etcétera. Y ellos salieron bien, perdón la palabra, bien cuajados. Cuando ellos salieron de Egipto, no piense usted que iban apenas con sus fuerzas y iban con las ropas todas gastadas. No, ellos ya iban bien fajados, hermanos. Por eso es que cuando usted ve que Moisés sube al monte Oreb a recibir las tablas de la ley y baja, ¿de dónde cree que sale un becerro de oro? Gordo de oro. Bañado de oro, no, gordo, pesado de oro. ¿De dónde cree que salió? De los egipcios, de lo que habían tomado cuando estaban allá. Así que ahora Jehová le dice a Moisés, construye un tabernáculo. Y estando ya en el desierto hay manera de obtener ganancias, frutos, inversiones. Entonces significa que ellos se fueron por una estadía de 40 años en donde el que llevaba más en realidad iba a poder vivir un poco más y cómodamente, pero el que llevaba poco en realidad estaba a la expensa de lo que le dieran. Y Jehová les provee y les dice, les daré maná. Y cuando empieza ese proceso y Dios les dice a Moisés, ahora quiero que construyan un arca, y le da las especificaciones del arca. Mire, yo no voy a hablar acerca del tabernáculo, pero sí le voy a decir este dato. El tabernáculo no era cualquier tela, no era cualquier material. Era lo más fino, lo más costoso y lo difícil de obtener. Ahora, ¿por qué? Porque era para Dios.
y representaba para la vista del hombre, para el entendimiento de la revelación del hombre, que a Dios no le iban a dar cualquier mugrero, que a Dios iban a darle lo que les pudiera y lo que fuera para el Señor lo mejor. Entonces, dice ahora sí, ya se va conmigo a la lectura, que Moisés va y le dice ahí a su hermana y a otro hombre, ve y diles al pueblo que vamos a construir el arca y esto es lo que necesitamos. Un pueblo que no tiene nada, que están sobre un desierto, que fueron esclavos y que ya llevaban años caminando y le estaban dando vueltas al mismo lugar. Mire lo que hizo. ¿Quién lo lee, por favor? Éxodo 36, 2 al 7. 36, 2, hermano Carreto. No se preocupe. Éxodo 36, 2. ¿Lo tiene usted? A ver, acompáñeme, por favor. Leel, a Oliab, no se preocupe. Uh-huh. Uh-huh. Que nadie llevara más. Esta historia nos habla que, en otras palabras, Moisés le dice a todos unos esclavos, den para el Señor. Y luego cada mañana llegaba el pueblo y llevaba, de tal manera que se sobresaturó. Ahora sí, como diríamos en cuestión de compañías, ¿verdad, hermanos? Había más material que mano de obra y los pedidos ya estaban por los cielos, ya estaba hasta para darle a los demás, que Moisés tuvo que suspender. Quiero que observe la visión y el corazón de un pueblo que era esclavo y que mostraban gratitud a Dios por haber sido libres. Comprendieron la visión de Dios. Mire, a mí ya se me acabó el tiempo, pero esta parte sí la quiero concluir. Dice aquí, engrandecer el reino de Dios en donde se invierte tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero. El elemento humano, actitud, administración, metas y obediencia a Dios son claves para que se cumpla la voluntad de Dios. La iglesia tiene una visión y no me refiero meramente de manera local. La iglesia tiene una visión desde la perspectiva que es estar en movimiento. Y cuando la iglesia está en movimiento, en tiempo, en esfuerzo, en talentos, en dones, de manera financiera, es cuando las iglesias, hermanos, salen de lo que le llamamos en ocasiones nosotros una iglesia sólida a una iglesia creciente. Y esto no solo aplica, fíjese que esto no solo aplica para nosotros como creyentes, hermanos. Esto también aplica para la familia, también aplica para el matrimonio. Por ahí estoy trabajando en algo que relacione cómo es que los cristianos pueden crecer en su relación personal con Dios en todos los ángulos. Que una de ellas me sorprende mucho, porque yo veo que hoy en estos tiempos mucho cristianismo de alguna manera está doliéndose de ver tantos cambios dentro de la sociedad en cuestión de la salud, en cuestión del trabajo,
en cuestión de lo que representa las crisis que se siguen viviendo. Y la pregunta es, ¿iré a alcanzar lo que Dios tiene para mí? No solamente en cuestión de servir a Dios, también en cuestión monetaria, en cuestión de salud, en todo lo que representa. Y la respuesta es sí, hermanos. Sí se representa, sí se puede. Y eso está en la palabra de Dios. Pero primero lo estoy aplicando a la Biblia en relación a una iglesia que tiene visión. No pierda de vista esto. Usted como familia debe tener una visión que Dios le ha dado. ¿Sí lo sabía? Dios le ha dado una visión. Y la visión en primer lugar es que toda su familia venga al conocimiento de Cristo, hermano. Eso es la primordial. Cuando Dios ve a usted, yo no sé si lo salvó a usted primero o a usted, hermana. ¿A quién de los dos? Pero cuando Dios salvó a uno de los dos, la visión de Dios era salvar a toda la familia. Y bendito sea Dios que aquí estamos ciertas familias, ¿verdad? Pero la visión de Dios continúa. Póngase de pie en esta mañana. Ya se me fue el tiempo, me ganó el tiempo, porque ya la semana que entra vamos a entrar en esa parte que produce la visión en la iglesia. Y ahí es donde vamos a estar hablando de esos fundamentos principales sobre el crecimiento, que lo que produce la visión de la iglesia es un crecimiento espiritual, numérico, de liderazgo, en doctrina, en obras de Dios, en dones y talentos. Cuando estos elementos, estos fundamentos están en constante movimiento dentro de la iglesia, comprendemos la visión de Dios. No existe la iglesia perfecta, no todos al final del día se involucran, eso lo sabemos. Pero se involucran los necesarios para que la visión de Dios continúe. Eso sí se lo aseguro. Los que no se involucran, no los vemos así como pecadores, ¿verdad? No, ni tampoco, el hermano. No. Son personas que posiblemente están en un pensamiento en donde tienen que sensibilizarse a la voz de Dios. Y los que ya estamos en este pensamiento, no bajemos bandera, porque vamos a entrar también en esa parte. Hombres de Dios que de alguna manera tuvieron la visión de Dios, pero que desanimaron demás cuando veían al pueblo, que el pueblo pues nomás no daba una, ¿verdad? Que le pasa a muchos creyentes, se desaniman, ya para qué servir si nadie quiere servir. No se preocupe, esa es la frase muy común en estos días. Y también hace 20 años, y hace 30 años, y hace 40, nomás que ahora es más notoria. Ahora es más notoria, pero antes era muy común esta frase. Entonces vamos a dar gracias a Dios, hermanos, para despedirnos. Aquí le quiero pedir a nuestro hermano Víctor, si nos despide en oración en esta mañana, hermano.